Azurdia tiene una maestría en nutrición y desarrollo humano de la Universidad Galileo, un posgrado en seguridad alimentaria y nutricional de la Universidad de Galileo. Tiene una certificación internacional en cineantropometría ISAC nivel 1. Tiene su licenciatura en nutrición de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha cursado un diplomado multidisciplinario de atención integral de VIH-Sida avalado por el posgrado en maestría de enfermedades infecciosas del Hospital Roosevelt. También ha sido catedrática de este diplomado, ¿verdad? Y es nutricionista de la unidad de atención integral, por lo que el día de hoy, pues ella va a compartir con nosotros un poquito, ¿verdad? Respecto a la experiencia y unos temas que sí son bastante importantes, especialmente en nutrición relacionada a embarazadas con VIH. Así que, licenciada Zurdia, pues le damos la bienvenida, agradecemos su paciencia y la colaboración que ha tenido con nosotros y pues le dejamos el tiempo con los participantes. Muchas gracias, licenciada. Buenos días a todos. Para mí es un gusto tenerlos el día de hoy. Y pues vamos a continuar siempre con el tema de nutrición, ¿verdad? Ahorita pues ya es el abordaje, ya les voy a colocar yo aquí bien la presentación, pero el abordaje para pacientes embarazadas, ¿verdad? Entonces cualquier duda pues siempre lo colocan en el chat y vamos a iniciar en unos momentos. Muy bien, entonces vamos a hablar pues de la atención nutricional en embarazadas con VIH. Y acá tenemos pues nuestro contenido, que son los puntos más importantes o relevantes que nosotros nos van a servir, ¿verdad? En el momento de poder evaluar al paciente, a la paciente embarazada. Primero, ¿por qué la vamos a evaluar, verdad? La importancia de la atención nutricional en esta etapa de vida, los factores de riesgo que podemos tener durante la etapa de gestación, la valoración del estado nutricional, las intervenciones y recomendaciones que podemos darle al paciente y las opciones de alimentación que muchas veces pues tenemos inquietudes o más que todos los pacientes, ¿verdad? En madres VIH positivo. ¿Por qué es importante la atención nutricional? Bueno, sabemos que el consumo de una dieta saludable es esencial durante el periodo de preconcepción, ¿verdad? Eso nos va a hacer que este niño y este futuro adulto, ¿verdad? Vaya a tener una vida saludable iniciando desde el periodo de gestación. A veces nosotros nos ubicamos únicamente en la edad adulta, pero en realidad desde el periodo preconcepcional es donde debemos de iniciar nuestra alimentación saludable durante el embarazo e incluso en el caso de las madres que dan lactancia, también, ¿verdad? Para garantizar la salud, ¿verdad? Del feto y del neonato, en este caso, cuando nazcan. Vamos a ver que el sistema inmune comprometido, ¿verdad? Nos va a dar en este caso de embarazo mayores riesgos de bajo peso al nacer de los niños, que pueda haber prematurez también, ¿verdad? O retraso de crecimiento intrauterino. Entonces hay que cuidar de ese sistema inmune. Si es un paciente, en este caso VIH, pues cuidar que el paciente esté controlado, que esté consumiendo su medicamento adecuadamente, que lleve un control, ¿verdad? Para que el sistema inmune pues no esté tan comprometido y eso ayude a que el bebé en el momento del nacimiento pues sea un niño que se desarrolle adecuadamente, ¿verdad? ¿Qué más tenemos cuando el sistema inmune está comprometido? Un riesgo de transmisión, lo sabemos, ¿verdad? Porque si la madre pues tiene esa carga viral, ¿verdad? O esa carga del virus elevada, no se está tomando adecuadamente el medicamento, no está yendo a sus controles, tenemos más riesgo de transmisión, ¿verdad? Madre-hijo, una transmisión vertical. Y ahí pues no es ideal, ¿verdad? Lo que nosotros queremos, entonces es cuidar el sistema inmune, ¿verdad? Y también pues podemos comprometer las opciones de alimentación del bebé, ¿verdad? ¿Qué más podemos ver en esta etapa? En el riesgo nutricional. Cuando hay riesgo nutricional en el embarazo, va a haber aumento en el requerimiento energético de la madre, porque tenemos que cuidar el aumento energético de la madre y del niño, ¿verdad? Es por eso que se deriva bajo peso al nacer, prematurez, ¿verdad? O restricción más que todo el crecimiento intrauterino. Entonces, si la madre está en un riesgo nutricional, pues tenemos que aumentar demasiado el requerimiento energético, que más adelante vamos a ver que de por sí ya se debe aumentar por la etapa en la que estamos, ¿verdad? Vamos a encontrar deficiencia de micronutrientes en estas madres, ¿verdad? Y por ende en el niño. Menor ganancia de peso para la madre y se va reflejado en el niño, ¿verdad? Y efectos de los antirretrovirales en el estado nutricional. Entonces, es bien importante que también el estado nutricional de la madre pues esté en un nivel óptimo, ¿verdad? ¿Qué factores de riesgo vamos a encontrar en esta etapa tan importante del embarazo? Los factores que generan riesgo, ¿verdad? Para esta etapa
Los vamos a dividir en 4 categorías que son como los que más resaltan, ¿verdad? Vamos a tener problemas de salud existentes, cualquier otra enfermedad de base que pueda tener la madre en el momento de estar en la gestación, la edad que pueda tener, ya sea una edad muy joven, muy prematura, o también como llaman en ginecología, añosas, ¿verdad? Cualquiera de esos dos extremos puede ser un factor de riesgo. Los factores de estilo de vida, ya los vamos a llevar también más adelante, ¿verdad? Y condiciones del embarazo que pueda darse durante esa etapa, ¿verdad? En el embarazo, aquí los tenemos, ¿verdad? Ya un poquito más detallados. Como les mencionaba, embarazo en la adolescencia, que eso pues engloba la edad, ¿verdad? Malnutrición por déficit o exceso, que la madre esté desnutrida, que la madre esté con bajo peso, que tenga exceso de peso también, ¿verdad? Vamos a tener aquellas mamás que tienen muchas náuseas y vómitos más que todo, ¿verdad? Y esto pues sí se puede ver reflejado en el estado nutricional. Muchas veces hay medicamentos que los ginecólogos pues dejan para poder controlar un poquito más esto. Enfermedades de base como diabetes mellitus, ¿verdad? Aumento insuficiente del peso de la madre, puede ser que esté comiendo bien, pero por alguna razón la madre no esté aumentando el peso que necesitamos para que el feto pues también se desarrolle dentro del vientre. Enfermedades preexistentes asociadas, ¿verdad? Al embarazo, que ya puedan tener como mencionaba, anemia, que es algo pues un poco común en esta etapa, pero que hay que cuidar, ¿verdad? Que hay suplementos ahí que nos pueden ayudar a que la madre pues se mantenga de una mejor manera. El consumo de drogas y alcohol, ¿verdad? Entonces, o tabaco, que eso engloba el estilo de vida saludable. Tenemos madres preexistentes, ¿verdad? Que ya tenían antes, ¿verdad? El consumo de drogas, de alcohol, de tabaco y no siempre pues lo disminuyen en el momento de estar embarazada, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Síntomas como las náuseas, vómitos, pérdida de apetito y acidez, que generalmente es en el primer semestre, en el primer trimestre, perdón, de embarazo, se ve mucho esto, ¿verdad? Hay mamás que en el primer trimestre o en el segundo pues van mejorando los síntomas, pero hay mujeres embarazadas que lo pueden tener mucho más prolongado y ya puede comprometer su estado nutricional. La valoración del estado nutricional, pues comprende, ¿verdad? Ahí sí que desde la evaluación inicial hasta el seguimiento. Es lo ideal, ¿verdad? Que la mamá desde la primera cita, ella pues vaya a tener un seguimiento, ¿verdad? Del médico en este caso y en la clínica, pues nosotros también que estamos ahí en nutrición, un seguimiento nutricional para poder evaluar realmente cómo está desarrollándose ese embarazo. Entonces, es importante este seguimiento desde el inicio hasta el final. Puede ser que alguna mamá, pues en el primer trimestre de embarazo, pues no haya empezado un seguimiento, por ejemplo, en nutrición, pero sí es importante que nosotros vayamos evaluándolas conjunto al médico para poder ver el desarrollo, ¿verdad? Nutricional de esa madre, por ende, en el futuro del niño, ¿verdad? La evaluación inicial permite determinar el estado nutricional de la embarazada, ¿verdad? ¿Cómo inició esa embarazada? ¿Tenía bajo peso, vino con sobrepeso, tenía obesidad? ¿Cómo estaba inicialmente su estado nutricional? Porque así podemos nosotros estimar qué riesgo va a tener. Va a ser un riesgo porque la mamá estaba con bajo peso, estaba desnutrida, tenía sobrepeso, tenía obesidad o tenía un estado nutricional normal, pero tiene alguna otra enfermedad de base que pueda comprometer su estado nutricional. Todo eso nos va a ayudar a determinar, ¿verdad? Que el bebé tenga un bajo peso al nacer, tenga un retraso del crecimiento intrauterino, ¿verdad? Aunque sea pequeño para la edad gestacional. No hay relación siempre en que la mamá solo porque es desnutrida tenga bajo peso, el niño va a tener bajo peso, ¿verdad? A veces pues tienen un peso adecuado o viceversa. Puede ser que la mamá tenga sobrepeso o obesidad y el niño, ¿verdad? No esté por alguna razón recibiendo los nutrientes adecuados, depende de la alimentación de la madre también y puede ser que al nacer tenga un bajo peso o ya contenga un retraso de crecimiento en el vientre, ¿verdad? Entonces, es por eso importante la evaluación inicial. ¿Cómo llega esa mamá en las primeras semanas o incluso si es una paciente que ya visitaba, ¿verdad? Nuestra clínica o se veía en nutrición y planifica estar embarazada, pues es mucho mejor porque entonces nosotros podemos llevar un seguimiento antes de la planificación del embarazo, ¿verdad? Que sería lo ideal. No siempre se ve, pero es una situación que nos podría ayudar en nutrición para ver cómo está el estado nutricional del paciente. Disculpen que no me pasa. Ahí está. Ahora vemos los indicadores del estado nutricional, que es lo que nos va a ayudar realmente a llevar toda esta evaluación nutricional completa y saber cómo está el estado de nuestro paciente y dar el seguimiento, ¿verdad? Estos indicadores no solamente los vamos a utilizar al inicio, ¿verdad? Del embarazo o del
periodo de gestación, sino que es durante toda la consulta hasta el final e incluso post, ¿verdad? Ya la licenciada Los pues también platicaba un poquito de cómo es los indicadores del estado nutricional. Estos son muy parecidos en todos los pacientes, pero dependiendo de la patología o de la situación, en este caso el embarazo, pues vamos a ir viendo algunas diferencias, ¿verdad? Vamos a tener los indicadores antropométricos, los bioquímicos, los clínicos y los dietéticos, que son los cuatro que nos van a servir para saber cómo está ese estado nutricional. En la evaluación antropométrica, nosotros vamos a tener pues importancia de la ganancia de peso de la paciente, ¿verdad? Como yo les mencionaba, nos ayuda a tener el IMC o el peso pregestacional, cuánto pesaba antes de estar embarazada. No siempre va a empezar su consulta cuando ya está el inicio del embarazo, pero probablemente las pacientes muchas veces recuerdan su peso pregestacional, ¿verdad? Y en base a eso, pues tenemos ciertas tablas, ¿verdad? En este caso yo les presento esta, que nos ayuda para ir viendo cuánto tiene que ganar en promedio la paciente, ¿verdad? Entre el segundo y tercer trimestre y su ganancia total. Si esta paciente tenía bajo peso, si esta paciente estaba en un estado nutricional, tenía un sobrepeso o una obesidad, nosotros vamos a tener un parámetro de ganancia de peso que sea saludable, ¿verdad? Aunque sea una paciente con sobrepeso y obesidad, necesitamos una ganancia de peso, pero que la ganancia de peso sea saludable para ella y para el niño, ¿verdad? Entonces, esta es una guía que nos sirve para irle enseñando a la madre cuánto, ¿verdad?, debe de ir consumiendo de ciertos alimentos, o si vemos que cada mes que llega o cada 2 meses o cada trimestre ha sobrepasado la cantidad de ganancia de peso, entonces ver, ¿verdad?, en dónde podemos nosotros readecuar esos nutrientes, perdón, para que la ganancia de peso pues sea de un rango saludable, ¿verdad? Acá pues yo les colocaba una figura porque también pues sabemos de que el peso de la madre no solamente constituye el peso de ella, ¿verdad? Sino que entre ese peso está el tejido mamario, sabemos que está la placenta, hay líquido amniótico, ¿verdad? El peso del feto pues también, ¿verdad? Líquido tisular, sangre adicional, tejidos extrauterinos, entonces es un conjunto, ¿verdad? No podemos decir que solamente es la ganancia del peso de la mamá sobre el niño, sino que es un conjunto de pesos, ¿verdad? Que nosotros vamos a tener ahí para determinar cómo va a ser el peso de la madre y pues por ende el estado nutricional del niño, ¿verdad? Tenemos nosotros también la tablita, ¿verdad? Del índice de masa corporal, que es un indicador que nos sirve pues para saber cómo está el estado nutricional de la madre. No solamente este, ¿verdad? Nos sirve, pero sí lo vamos a utilizar bastante conjunto a otras medidas que ahorita les voy a yo mencionar para saber cómo está este estado nutricional, ¿verdad? ¿Qué medidas son las que nosotros utilizamos en el embarazo? Vamos a utilizar el peso, ¿verdad? Si necesitamos la talla correcta de la madre y su circunferencia media de brazo. No vamos a utilizar bioimpedancia o, ¿verdad? Pesas que nos dan composición corporal, porque por el estado de la madre y el dibujo que yo les enseñé anteriormente, pues no nos va a dar, por ejemplo, un porcentaje de grasa exacto, de agua, porque es el peso de la madre más lo demás y el niño, ¿verdad? Entonces acá en este caso solo utilizamos peso, talla, circunferencia de media de brazo, y en los indicadores, como les mencionaba y ven ahí la tablita, el índice de masa corporal para la edad gestacional de la madre y el porcentaje de la circunferencia media de brazo, que pues me puede ir indicando el estado nutricional de la madre, ¿verdad? La tablita es muy sencilla de utilizar. Nosotros vemos aquí abajito pues ciertos números que son las semanas de embarazo, ¿verdad? Desde la semana 10 hasta 40. Y luego de la parte arriba, pues vemos que está el IMC, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que sacar el IMC y ubicarlo en nuestra tabla para saber cómo está el estado nutricional de la madre, y nos va incluso colocando ciertos colores, ¿verdad? Si está en rojo es que es alerta porque está en bajo peso, si es un color verde, no se ve tanto ahí, pero es un color verde más o menos, es normal. Luego seguimos con sobrepeso y obesidad, y lo ideal es que en esta gráfica la madre vaya hacia arriba, ¿verdad? Nunca vamos a querer que esta gráfica vaya lineal o hacia abajo, porque entonces quiere decir que no hay una ganancia adecuada de peso. Hacia arriba siempre dentro del, como les mencionaba, las ganancias de peso saludable, ¿verdad? Aunque esté en sobrepeso y obesidad, yo no puedo esperar que mi mami baje de peso o que se mantenga lineal, sino que yo quiero que esta madre suba de peso de forma saludable. Entonces, eso pues también nos guía para irles explicando, ¿verdad? En la evaluación bioquímica. En la evaluación inicial, ¿verdad? Se determinan las pruebas rutinarias. Siempre al inicio, pues se van a hacer ciertas pruebas que son importantes, y nutrición también, ¿verdad? Lo veríamos como algo muy médico, pero también a nosotros en nutrición nos interesa, por ejemplo, la hematología, ¿verdad? Para ver si hay
una anemia, queremos ver sus glóbulos blancos, cómo está esa hematología, ¿verdad? La carga viral y los CD4, queremos idealmente que esta carga viral sea indetectable, como hablaba al inicio. Sabemos que va a ser un problema de salud si el sistema inmunológico de la madre está comprometido y si esa carga viral no está controlada, ¿verdad? Los C4 de la paciente también, ¿verdad? A ver cómo está esa inmunología para que nos ayude en que no haya transmisión vertical y que también la ganancia del peso de la madre y del niño sea adecuada. Química sanguínea, donde vamos a ver más parámetros, ¿verdad? Y exámenes generales de orina, que generalmente es lo que hace, ¿verdad? Una detección de proteinuria, infección urinaria, ¿verdad? O urocultivos en el caso necesario, porque sabemos que estas infecciones también pueden ver comprometido el peso del feto, ¿verdad? En presencia de pacientes obesas que ya tengan también un IMC pues mayor de 30, vamos a recomendar curva de tolerancia de glucosa, porque aunque no tenga sospechas de diabetes, o quizá anteriormente no había salido una glucosa alterada o no tenga antecedentes, ya pacientes con una obesidad sí tienen un riesgo, ¿verdad? Entonces, esto es lo ideal, ¿verdad? Que podamos nosotros en nutrición sugerir y llevar ese conjunto con el médico, ¿verdad? También, pues nosotros vamos a aconsejar el perfil lipídico, queremos saber cómo están esas grasitas saludables y las nocivas, y el perfil tiroideo, pues que también sería algo ideal, no siempre se realiza, pero se pudiese mencionar dentro de eso, ¿verdad? Aquí les puse yo un poquito más resumido, ¿verdad? En cuanto al control de los antirretrovirales, pues vamos a tener la carga viral, como les mencionaba, los C4, que a nosotros nos sirve en nutrición, sí, porque queremos saber cómo está este estado inmunológico de la paciente para poder relacionar el aumento de peso que está teniendo, ya sea adecuado o no, ¿verdad? La hematología, la que más nos va a importar, pues va a ser la hemoglobina, el hematocrito, ¿verdad? Y los volúmenes corpusculares para ver cómo está ese estado de la paciente y determinar qué alimentación también pueda llevar o si necesita ya una suplementación directamente, ¿verdad? En la química sanguínea, pues la más importante, lo que nos va a servir un poquito más, va a ser la glucosa, como les mencionaba, en pacientes que tengan antecedentes, que ya hayan tenido glucosas elevadas o pacientes con obesidad, importantísimo si se puede, tolerancia, ¿verdad? Creatinina, perfil lipídico y albúmina son pues que en nutrición nos van a importar y servir un poquito más, ¿verdad? Ahora vamos ya a la evaluación clínica, ¿verdad? Lo primero que nosotros necesitamos en la evaluación clínica en nutrición es una historia clínica tal como el médico, ¿verdad? Generalmente pues sus datos generales, su nombre, su edad, ¿verdad? Esto pues nos va a ayudar a determinar también el estado nutricional del paciente. Importantísimo antecedentes médicos y familiares, como les mencionaba, si tiene alguna enfermedad de base, porque esto es un riesgo nutricional también, diabetes, presión alta, ¿verdad? Algo otro problema de salud que tengan si el paciente, ¿verdad?, tiene algún antecedente familiar, porque sabemos que eso deriva, por ejemplo, dislipidemias o diabetes, también enfermedades crónicas no transmisibles, entonces es importante preguntar esa parte, o si ya la tenemos en el expediente del médico, pues también podemos confirmarla, ¿verdad? El año del diagnóstico, ¿por qué es importante? Porque entonces nosotros vamos a saber si esa paciente es de cajón, una paciente nueva, por ejemplo, ahora que acaban de hacer su diagnóstico y tal vez entonces la exposición de los antirretrovirales no va a ser tan elevada como un paciente que lleva 5, 6, 10 años tomando el antirretroviral. Porque esto es bien importante porque sabemos que la exposición de los antirretrovirales al niño pues también se va a dar a través de la placenta. Hay medicamentos que ahora pues no van a ser nocivos para el niño, ¿verdad? Para el feto, pero más adelante, por ejemplo, en microbiota, ¿verdad? Eso pues sí se puede ver afectado en el momento que ellos ya son más grandes, incluso son ya niños grandes, adultos, ¿verdad? ¿Cuánta exposición a este antirretroviral pues ha tenido la mamá? Sabemos que es importante porque sin eso pues el niño se infecta y la madre se enferma, pero es importante saber el año del diagnóstico para pues conocer cuánto tiempo lleva la madre tomándolo, ¿verdad? Presencia de otras patologías que pudiese tener y qué esquema pues también está utilizando para que podamos guiarlo si hubiese problema con algún alimento, ¿verdad? Acá pues también nosotros debemos de preguntar sobre los signos y síntomas, ¿verdad? Aquí nos va a importar un poquito más en nutrición porque ya afecta el estado nutricional dependiendo de qué tan elevado sea la sintomatología, ¿verdad? Podemos ver pérdida de apetito, generalmente en el primer trimestre, como les mencionaba, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, dispepsia, ¿verdad? Esos son algunos por mencionarles, pueden ser que algunas mujeres embarazadas también tengan otros problemas, ¿verdad? Y en signos físicos, pues también nos sirve para irnos guiando, ¿verdad? Si hay alguna deficiencia nutricional, cómo está la piel, el color de esa piel, cómo está el cabello, cómo están los labios, la lengua y entre otros que nos ayudan a determinar cómo está realmente esa embarazada en el momento que llega a la evaluación nutricional.
ya sea en el momento inicial de su embarazo o puede ser que ya esté avanzado, pero nos va a servir realmente para poder guiarla, ¿verdad? En la evaluación dietética, ¿qué vamos a nosotros necesitar para realmente poderle dar un abordaje adecuado al paciente? Utilizamos el recordatorio de 24 horas, como dice el nombre, pues nosotros vamos a preguntarle a la paciente, ¿verdad? ¿Qué ha comido un día antes, ¿verdad? 24 horas antes, porque eso nos da un panorama de cómo es su día a día, ¿verdad? No nos va a dar todo el panorama, porque por eso, pues después yo les voy a ir mencionando la que sigue, ¿verdad? Que es la frecuencia de consumo, pero con eso nosotros también podemos determinar sus horarios, por ejemplo, qué es lo que está consumiendo, cuántos tiempos de comida hace en el día, porque tal vez el día anterior, no sé, le tocó ir a una cita, tuvo un trabajo, hizo algo distinto y puede ser que cambie un poquito. Entonces utilizamos lo que se llama frecuencia de consumo. Y aquí en la frecuencia de consumo nosotros vamos a preguntar todos los grupos de alimentos en qué frecuencia los consume. Si los come todos los días, si los come una vez a la semana, 2 veces, 3 veces, nunca los come, ¿verdad? Y eso va a completar el recordatorio, ¿verdad? Porque a veces el recordatorio no concuerda con la frecuencia, porque como les mencionaba, un día antes puede ser que me tocó hacer algo que yo no hacía habitualmente y entonces la frecuencia de consumo sí me va a determinar realmente qué es lo que consume este paciente, ¿verdad? ¿Qué más voy a utilizar en la evaluación dietética? La disponibilidad y acceso a alimentos. Yo quiero una alimentación ideal para ese paciente, que coma frutas, que coma verduras, de todos los grupos de alimentos que sabemos, las que son nutricionistas son importantes, pero ¿qué disponibilidad va a tener el paciente? Disponibilidad económica, disponibilidad de tiempo, qué acceso, está cerca o no donde compra sus alimentos, si trabaja, tiene dónde ir a comer o no, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante porque a veces solo damos las recomendaciones, pero no le preguntamos, primero, si los puede comprar, segundo, si los puede consumir, tercero, si está cerca, si tiene el poder adquisitivo para hacerlo, ¿verdad? Entonces, estas preguntas son muy importantes, ¿verdad? Para que nosotros podamos guiarnos en base al paciente. Quisiéramos que tal vez todos los días coma frutas y verduras, pero tal vez no las puede comprar, pero las puede comprar unas 2 o 3 veces. Entonces está bien, ¿verdad? Porque si yo de base le digo que es todos los días, probablemente mi paciente se va a frustrar si yo veo, ¿verdad? Que él no los consume todos los días. Importante en la evaluación dietética, pues las alergias o intolerancias, porque puede ser que de repente yo en el plan que le dé, le coloque algún alimento que le da alergia o que tiene intolerancia, entonces pues no me va a servir, entonces platicar sobre eso. Y el consumo de suplementos cuando se necesite, ¿verdad? O muchas veces el paciente también lo pregunta o lo sugiere, entonces depende del estado nutricional de la paciente, nosotros podemos determinar si realmente es necesario dejar algún suplemento o no, ¿verdad? Ahora vamos con la intervención nutricional. Después de que ya hicimos toda esa entrevista, pues ya nosotros podemos saber qué hacer con este paciente. Si su estado nutricional está normal, si tiene bajo peso, si tiene sobrepeso, si tiene obesidad, ¿verdad? Depende de cómo está comiendo. Hay muchas pacientes que vamos a ver que en su curva de aumento de peso va bien o que según las semanas de embarazo su estado nutricional está normal, pero en el momento de hacer la historia dietética y de preguntar cómo está comiendo, nos damos cuenta que los hábitos no son buenos. Entonces, puede pasar que un paciente tenga un estado nutricional normal, pero no esté comiendo adecuadamente, o viceversa, ¿verdad? Entonces, aquí, pues ya nosotros vamos a tener objetivos, ¿verdad? Para que el paciente, pues ya se vaya guiando a una mejor alimentación, ¿verdad? O que la mantenga. Aquí vamos a ver primero, ¿verdad? El promover la ganancia de peso adecuada, ¿verdad? Siempre ponemos adecuado, saludable, porque como yo les menciono y les recalco, no importa si esta paciente tiene sobrepeso o obesidad, siempre debe de haber una ganancia de peso dentro de los rangos normales para evitar un problema de salud, ¿verdad? También promover un estilo de vida saludable, porque como yo les menciono, hay pacientes que tienen un estado nutricional normal o una ganancia de peso adecuada, pero ¿qué tipo de alimentos me está consumiendo? Entonces aquí nosotros vamos a promover, ¿verdad? Ese estilo de vida saludable que no solo va a englobar alimentación, sino que también, por ejemplo, consumo de agua pura, ¿verdad? Ejercicio, salud mental, ¿verdad? Porque el estilo de vida saludable no solamente se deriva de la alimentación, es un conjunto. Nosotros en la clínica tenemos la fortuna de tener a nuestra área de psicología también, ¿verdad? Entonces, esta área es bien importante, yo creo que todas las áreas son muy importantes porque nos ayuda, ¿verdad? Que tal vez el paciente no está comiendo mal, o está haciendo un poquito de ejercicios, pero está manejando ansiedad, tiene problemas familiares y eso puede ser que no permita que esté saludable o esté teniendo una ganancia de peso buena, ¿verdad? Entonces, el estilo de la vida saludable no solo se enfoca en la alimentación, sino que es un conjunto de todos, ¿verdad? Otro objetivo, pues, es el manejo nutricional de los síntomas asociados. Como les menciono, esto varía. Hay pacientes que muchas veces no tienen ningún síntoma o hay pacientes que con su embarazo anterior no han tenido y en este sí.
Entonces tenemos que ver qué síntomas tienen, ¿verdad? Qué sintomatología, para que nosotros podamos guiarlo en la parte nutricional, ¿verdad? Puede ser que en algún momento necesitan algo extra y pues ya el ginecólogo se encargue de esa parte, pero en la parte nutricional ver qué alimentos le ayudan a que tengan menos sintomatología y esto ayude a que la ganancia siempre sea adecuada, ¿verdad? Y el cuarto objetivo, pues, es asegurar un consumo adecuado tanto de los macro como de los micronutrientes dentro de la disponibilidad y acceso del paciente en su alimentación, ¿verdad? Extra, pues, como yo les mencionaba, cuando se puede y se necesita un suplemento, se sugiere, pero si no, pues con la alimentación, el consumo adecuado de estos dos, ¿verdad? Acá pues les voy a mencionar un poquito más de los requerimientos, quizá aquí vamos a comprenderlo un poquito más las que son nutricionistas, pero para que se den una idea, ¿verdad? De más o menos cómo nosotros distribuimos esa cantidad de nutrientes para lograr la ganancia saludable, ¿verdad? Como yo les mencionaba, esta etapa de gestación es una etapa en donde siempre se necesita un aumento energético de macro y de micronutrientes, ¿verdad? Porque tanto para la madre como para el niño los requerimos y según el trimestre de embarazo, pues así va a ir cambiando, ¿verdad? Independientemente, pues si la madre esté, como les mencionaba, con sobrepeso o obesidad, pues siempre ajustarlo. E igual, si es una paciente que está desnutrida o con bajo peso, probablemente yo tengo que aumentar un poquito más ese requerimiento para ayudarle a que mejore el peso de ella y del niño, ¿verdad? En energía, pues del cuarto al sexto trimestre, generalmente nosotros agregamos 300 kilocalorías adicionales al día de lo que ya consume, ¿verdad? Y ya del séptimo al noveno es un poquito más, que son 400, ¿verdad? En proteína, pues sí se mantiene durante el periodo de gestación, ¿verdad? Entre 25 a 30 gramos de proteína, que es del 10 al 15% según lo que nosotros pues calculamos, ¿verdad? En el valor energético total de esta paciente, lo que son carbohidratos, porque todos los necesitamos también, ¿verdad? Si es del 50 al 55% de la energía total, es bastante, ¿verdad? Sabemos que los carbohidratos pues son quizá de los que más consumimos, pero ahí es donde vamos a guiar qué tipo de carbohidratos va a consumir, ¿verdad? Ahí yo les coloco de preferencia complejos, altos en fibra, ¿verdad? Entonces ahí es donde el papel del nutricionista es importante para mencionarles cuáles son los adecuados y los saludables, ¿verdad? Y en los lípidos o las grasas, pues también son importantes y más los ácidos grasos poliinsaturados, que estos son los que nos dan más salud, ¿verdad? Y más o menos son 200 miligramos al día, ¿verdad? Y el requerimiento es entre 25 a 35, necesitamos grasas, pero grasas saludables para que ese bebé y esa mami pues se mantengan saludables ambos, ¿verdad? En cuanto a los micronutrientes, pues solamente pues quizá un poquito, ¿verdad? Verificar nosotros qué tipo de alimentos está consumiendo la mami, que veamos que haya, por ejemplo, vitaminas, cuáles importantes, ácido fólico, vitamina A, vitamina C, vitamina D, ácido fólico generalmente pues sí, igual que el hierro, el médico pues lo receta, ¿verdad? O dentro de las prenatales que es un multivitamínico, ya vienen, ¿verdad? Y muchas, ¿verdad? De las prenatales pues vamos a encontrar las vitaminas y minerales que menciono acá, pero también dentro de alimentos, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vamos guiándonos o de la frecuencia, recordatorio y toda la historia dietética que ya reunimos, vamos a determinar qué tanto consumo de estos micronutrientes está teniendo la paciente, ¿verdad? En minerales los importantes, hierro, calcio, zinc, ¿verdad? Ver en alimentos o en este caso si está tomando prenatales o el hierrito por aparte, pues verificar que lo esté consumiendo el paciente. Y la fibra, ¿verdad? Que también se recomienda aumentar la ingesta, ¿verdad? Yo sé que es bastante porque si decimos 35 gramos al día las que somos nutricionistas, sabemos que a veces es un poquito imposible llegar a esa meta, ¿verdad? Pero sí verificar que haya un buen consumo de fibra porque sabemos que en esta etapa de gestación muchas veces uno de los síntomas también o de lo, ¿verdad? Que se le puede dar a la embarazada es el estreñimiento, ¿verdad? Entonces también cuidar esa parte de la fibra para que estemos bien. En el hierro, pues fuentes alimentarias que nosotros podamos mencionarle al paciente que consuma, como yo les mencionaba, siempre dentro de la disponibilidad y acceso sin hacer sentir mal al paciente o creer que porque su dieta no es tan variada, pues no va a lograr estar bien, ¿verdad? Pero nosotros poderlo sugerir. Sabemos todos, ¿verdad? Vísceras como el hígado, las carnes rojas, ¿verdad? Todos los que son vegetales de hoja verde o las leguminosas, frijol, frijol de soya, garbanzos, lentejas, algo muy sencillo, ¿verdad? Y lo que yo más les menciono siempre es el frijol porque es algo que generalmente los guatemaltecos tenemos en nuestra dieta, ¿verdad? Entonces, si no consume carnes, porque eso es un poquito difícil que los pacientes lo consuman diario, ¿verdad? Pero quizás las leguminosas o las hojas, los vegetales de hoja verde, pues es un poquito más económico, más disponible y lo pueden utilizar, ¿verdad? Si hay pacientes que pueden utilizar también las vísceras o las carnes más seguido,
claro que se puede también, ¿verdad? El folato, pues lo vamos a encontrar también en vegetales de hojas verdes, carnes, ¿verdad? Pollo, carne de res, carne de cerdo que sea carne magra, ¿verdad? Leguminosas y ahí les coloco yo también el brócoli. Entonces es una opción para ellos, ¿verdad? Y la vitamina D, que también es bastante importante en este periodo, pues lo vamos a encontrar en los lácteos. En este caso, pues yo siempre les recomiendo que sean lácteos bajos en grasa o descremados para que no vaya a haber problema con esa grasita, ¿verdad? Yemas de huevos, el huevito, ¿verdad? En sí, y no solamente la yema, sino todo el huevo, también vísceras como el hígado, atún, sardinas, ¿verdad? Pescado también es una opción que no siempre todos lo tienen, pero podemos sugerirlo en cuanto a la disponibilidad de acceso del paciente, ¿verdad? Estilo de vida saludable, como yo les mencionaba, muchas veces lo relacionamos solo con la alimentación, pero en realidad es el englobo de muchas situaciones, ¿verdad? Pues sabemos que no, el consumo de no alcohol, de tabaco, de drogas, ¿verdad? En drogas también hablamos de ciertos medicamentos que la gente puede utilizar como estas. Cuidar la alimentación, ¿verdad? Que sea sana, completa, equilibrada, ¿verdad? La alimentación en cantidad y calidad, les menciono yo siempre, ¿verdad? Puede ser una cantidad excesiva o poca, ¿verdad? Pero qué calidad de alimentos estamos utilizando. En la calidad también entra la limpieza que pueda tener, ¿verdad? Porque puedo estar comiendo yo buscando alimentos que sean saludables, pero la higiene que pueda tener este alimento, pues va a determinar también mi estado de salud, ¿verdad? En realizar ejercicio, aunque esté embarazada, sabemos que pueden hacer ejercicios, caminatas, ¿verdad? Extra a lo que realizan de sus actividades diarias. Entonces podemos nosotros prescribir también el ejercicio. Importantísimo acudir a los controles prenatales médicos, ¿verdad? Si en el caso, ¿verdad? Así como nosotros en la clínica, pues que si tenemos el equipo multidisciplinario, pues acudir a los controles de donde tengan que pasar, ¿verdad? En nuestro caso en nutrición, si hay nutrición en el lugar donde van a sus controles, pues que siempre vayan a ambos controles, ¿verdad? Y el descanso adecuado, que es importante también. Como yo les mencionaba, el estilo de vida saludable engloba la alimentación, el ejercicio, pero también engloba nuestra salud mental, ¿verdad? Aquí pues ya les voy a platicar un poquito de las condiciones especiales en el embarazo, ¿verdad? Vamos a tener condiciones en las que, como yo les mencionaba, ¿qué podemos hacer ahí, verdad? Primero, pues vamos a tener cuando el diagnóstico nutricional es bajo peso para la edad gestacional o las semanas de embarazo que tenga esta paciente, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones voy a dar yo como nutricionista cuando vea a una paciente embarazada con bajo peso? Pues modificar la alimentación según los síntomas, porque puede ser que esta paciente tenga algún síntoma asociado que no permite que aumente ¿verdad? Aumente el peso o aumente el consumo de alimentos. Si se diera el caso, aunque no tenga ningún síntoma, de todos modos tengo que modificar la alimentación para ir aumentando un poquito más ese requerimiento, ¿verdad? Importante pues que la dieta siempre sea variada porque eso le va a ayudar también a que no solamente sea un tipo o un grupo de alimentos que utilicen su alimentación, sino que sea un poquito más variado, ¿verdad? Siempre recomendamos de 5 a 6 tiempos de comida, que hayan refacciones saludables, ¿verdad? Que hayan, por ejemplo, el uso que yo les coloco abajo de atol fortificado y eso puede ser en una de las refacciones. Nosotros pues, recomendamos que sea de 3 a 4 vasitos al día. Hay formas de preparar el atol fortificado, ¿verdad? En que podamos hacerlo como un tipo de fórmula en donde agreguemos un poco más de azúcar. En este caso, a veces nosotros agregamos aceite, por ejemplo, aceite para cocinar, ¿verdad? Entonces, modificarle esa preparación a la paciente, pero sí es importante que lo consuman. Y en este caso, mezclas vegetales y a veces también el consumo de carnes no es tan aumentada, ¿verdad? Depende de los síntomas o del acceso o disponibilidad de la paciente. Suplementos que sugerimos cuando hay bajo de peso, continuar con las prenatales, ¿verdad? Esas sí o sí deben de seguirlas tomando. Cuando hay un bajo peso o es una paciente incluso con desnutrición, pues carnitina, podemos utilizarla también, ¿verdad? Podemos dejarla, recetarla, ¿verdad? Para que el paciente la consuma hasta llegar a la ganancia adecuada que nosotros necesitamos o alguna fórmula especial o polimérica, ¿verdad? Como nosotros llamamos en nutrición, puede ser de 1 a 2 vasos, eso pues sí ya lo tenemos que calcular para saber cuánto necesitamos que llegue el paciente, pero la fórmula polimérica otra vez les coloco yo según disponibilidad y acceso. ¿Por qué? Porque sabemos que las fórmulas no son baratas, ¿verdad? Entonces puede ser que el paciente me compre un botecito y lo consuma 1 o 2 semanas, pero ya si yo necesito que sea 2 meses que lo utilice, probablemente no va a lograrlo, ¿verdad? Entonces, si hay disponibilidad, nos queda muy bien utilizar una fórmula polimérica, pero si no, pues nosotros podemos utilizar otras fórmulas caseras, ¿verdad? Que nos ayudan también al aumento del peso de la madre. Cuando hay sobrepeso y obesidad, que se los he venido
mencionando bastante, pues las recomendaciones es que en el plan de alimentación y el estilo de vida nosotros ajustemos, ¿verdad? ¿Qué es eso que nos está haciendo que la paciente quizá aumente más de peso de lo deseado dentro de su rango de salud, ¿verdad? Nosotros podemos modificar, ¿verdad? Ciertas porciones o ciertos alimentos que puedan ayudar a que esta paciente siga teniendo un aumento de peso, pero ya saludable, ¿verdad? Reducción de consumo de azúcares, azúcares refinados, cereales, ¿verdad? Vamos a nosotros indicar qué tipo de cereales pueda consumir o carbohidratos, grasas saturadas, evitar las frituras o la comida rápida, ¿verdad? Porque sabemos que, o la comida también frita, como la comida típica, ¿verdad? Hay personas que la utilizan bastantes veces a la semana. Todo esto nos lo va a dar, como yo les mencionaba, la evaluación dietética, ¿verdad? Porque ahí es donde nosotros vamos a ver qué hábitos tiene este paciente, ¿verdad? Si trabaja, si no trabaja, si cocina, si compra la comida, todo esto nosotros lo podemos modificar en base a eso, ¿verdad? Y fuentes de proteína bajas en grasa también, ¿verdad? Para que ellos tengan una buena entrada de proteína, que el aumento de peso sea saludable sin aumentar esa grasita. ¿Qué otras podemos utilizar? Aunque tenga sobrepeso y obesidad, como yo les menciono, siempre necesitamos mantener esa ganancia de peso esperada en un rango normal. Entonces, prenatales no nos dan hambre, no nos engordan, ¿verdad? Ese es un mito que muchos lo escuchamos o no, los pacientes no lo preguntan, ¿verdad? Los que son médicos, los que son nutricionistas, siempre preguntan, ¿verdad? ¿Las prenatales me van a dar más hambre? ¿Las prenatales me van a subir de peso? No, ¿verdad? Las prenatales es un multivitamínico que complementa la cantidad de micronutrientes y de minerales que necesitamos en esta etapa de gestación, ¿verdad? Que como ya vimos anteriormente, sí necesitamos aumentar el requerimiento porque aquí ya son dos seres vivos, ¿verdad? Soy yo y el bebé el que necesita el complemento de estos micronutrientes. Entonces, importante que siga sus prenatales. Eso no la va a subir más de peso, ¿verdad? Y con paciente con sobrepeso y obesidad, vigilar la presión arterial y siempre el perfil lipídico, ¿verdad? Importante nosotros ver los laboratorios en ellas. Embarazo en la adolescencia, que ese era uno de los que yo les colocaba como riesgo también, ¿verdad? En nutricional que pueda tener una persona en el momento de la gestación. Aquí con ellas sí vamos a tener un incremento de la ingesta energética independientemente del trimestre de embarazo en el que está, porque es un adolescente que aún está en etapa de crecimiento y desarrollo de sus órganos y necesitamos todavía que aumente un poquito más porque está un bebé adentro, ¿verdad? Entonces, vamos a tener 100 calorías al día en el primer trimestre, más lo que yo les había mencionado en el otro cuadrito, y 300 en el segundo y tercer trimestre. O sea que sí es bastante, ¿verdad? A veces es un poquito difícil porque cuando nosotros lo ponemos en recomendaciones, ahí sí 300, ¿verdad? Y qué bonito lo cuadramos, pero en realidad cuando ya lo pasamos a qué es lo que tiene que comer el paciente, sabemos que si es un adolescente o si tiene bajo peso, pues cuesta un poquito que consuman esa cantidad de alimentos. Entonces, poder como distribuir en el día y en ciertos alimentos, utilizar, por ejemplo, el lactol fortificado, ¿verdad? Cuando se pueda la forma polimérica, pues ahí agregarlo como para poder distribuir estos alimentos dentro del día de la paciente sin que se vuelva algo que ya no vaya a lograr, ¿verdad? Se recomienda pues la ingesta de agua pura también, ¿verdad? Si tienen que tomar bastantes líquidos, de 5 a 6 comidas, como yo les mencionaba también en el caso de las embarazadas solo de bajo peso, y el alcohol fortificado de 3 a 4 vasitos al día, ¿verdad? Mezclas vegetales siempre, ¿verdad? Nosotros vamos a utilizar dentro de la alimentación, continuar con sus prenatales, ¿verdad? Con ellas todavía más, mantener la ganancia dentro del rango esperado. Y en este caso de adolescentes también podemos utilizar la carnitina, pero nuevamente según la disponibilidad económica del paciente de poder comprarla, ¿verdad? Igual que las fórmulas poliméricas, yo les coloco ahí de 1 a 2 vasos, pero eso es según la disponibilidad y también la necesidad energética del paciente, ¿verdad? Nosotros vamos a evaluar cuánto puede consumir de esto. Y si no, pues la fórmula a base de atol fortificado casero que nos pueda ayudar a que la paciente también tal vez no tan rápidamente aumente este peso que necesitamos, pero que sí vamos a ver diferencia en ganancia de peso, ¿verdad? Entonces podemos utilizar todo esto para mejorar en el embarazo adolescente, ¿verdad? Ahorita pues ya platicamos todo el embarazo, pero también qué pasa en el puerperio o la atención de la madre posparto, ¿verdad? Entonces en nutrición pues primero seguir reforzando la toma adecuada de los antirretrovirales, ¿verdad? Tanto de ella y si el neonato o el niño lo requiere, pues también, ¿verdad? Reforzar esa parte con las madres, que la toma adecuada de esto.
Vamos a seguir con las guías alimentarias de Guatemala, ¿verdad? Alimentación balanceada para la madre, independientemente esté dando lactancia materna o no, ¿verdad? Necesitamos que la madre reponga sangre y de pérdida de todo cuando sabemos que hay el parto, ¿verdad? Entonces, su alimentación debe ser balanceada. Hay muchos mitos en que, ay, como es posparto, que no coma nada, que solo calditos. No, ¿verdad? Sabemos en nutrición que la alimentación debe ser la misma con todos los grupos de alimentos. No podemos quitar ninguno, siempre que sean los adecuados, ¿verdad? Realizar los 3 tiempos de comida, ¿verdad? Siempre nosotros vamos a recomendar, si se puede, 2 refacciones diarias, refacciones que contengan frutas, que contengan vegetales, que contengan alguna proteína, puede ser un pan con queso, con frijolito y una manzana, un banano, un licuado de frutas, ¿verdad? Un vaso de atol fortificado, cualquiera de estos puede ser una opción, ¿verdad? Continuar con la suplementación de hierro y ácido fólico. En el caso que las prenatales la contengan, pues podemos seguir todavía, ¿verdad? 3 meses o hasta 6, ¿verdad? Con la suplementación de las prenatales hierro o ácido fólico. Sabemos que hay pérdida de sangre, pérdida de nutrientes en el momento del parto, si es un parto normal o es un parto a cesárea, ¿verdad? En este caso, pues nosotros recomendamos no la lactancia materna, pero puede ser que alguna madre en algún momento, aunque sea VIH positivo, pues quiera dar lactancia materna. Aquí es donde nosotros en nutrición tenemos que guiarla, ¿verdad? Eh, Vamos a ver que en guías, ¿verdad? Por ejemplo, de África o en Europa, pues sí se utiliza la lactancia materna, pero exclusiva. Exclusiva es que no podemos dar nada más que no sea leche materna, ¿verdad? Entonces, a veces acá es un poquito difícil, las que ven madres o que ven pediatría, pues no me dejarán mentir que empiezan a veces a darle la alimentación antes del momento que se debe, o la abuelita o algún familiar le da agua de algo, ¿verdad? Más cuando la paciente no ha dado su diagnóstico en el hogar, ¿verdad? Entonces, muchas veces la familia no sabe la importancia de no poderle dar algo más. Y si la mamá pues no escoge la lactancia materna, pues nosotros vamos a poder darle la educación también en la preparación de la fórmula, ¿verdad? Adecuada, higiénica, en cantidad necesaria para que este bebé se desarrolle bien, ¿verdad? Nosotros en la clínica tenemos a los niños que van muy bien, ¿verdad? Con su crecimiento, tanto de peso, de talla, su crecimiento neurológico, ¿verdad? Y son niños pues que han sido alimentados con fórmula. No tenemos ahorita ninguna madre que haya decidido dar lactancia materna, pero es decisión de cada una, ¿verdad? Y nosotros como profesional guiarlas hacia cualquiera de las dos decisiones, cómo deben de hacerla adecuada para que el bebé no vaya a infectarse, ¿verdad? Y reforzar las recomendaciones pues de preparación adecuada de la fórmula, como les mencionaba, a las madres pues que vayan a utilizar un sucedáneo de la leche materna. Aquí unas tarjetas que yo les coloqué en donde vamos a reforzar, ¿verdad? La atención nutricional cada vez que la mamá llegue, porque no se acaba cuando está embarazada, tuvo al niño y adiós, yo ya no la miro, ¿verdad? Nosotros como nutricionistas, pues sí, llevarle el control a la mamá, pero también en este caso, si ya está el bebé, pues continuar ahora con el niño también, ¿verdad? Reforzar las medidas de prevención de transmisión madre-hijo, que en este caso, pues ya, como les mencionaba, el escoger lactancia o escoger una fórmula sucedánea, pues cualquiera de las dos decisiones debemos nosotros guiarlas, ¿verdad? Explicar las ventajas y desventajas de cualquiera de las dos opciones que la madre vaya a escoger, ¿verdad? Explicar, ¿verdad? En este caso, nosotros y ¿verdad? Las unidades de atención integral de VIH, pues tenemos un programa de apoyo de fórmula sucedánea, en donde cada mes se le entrega cierta cantidad de fórmula a la paciente, ¿verdad? Siempre cuidando que la paciente lleve su control, el control del niño, ¿verdad? En el área, digamos, de pediatría, y entonces nosotros podemos apoyarlo, ¿verdad? Es importante que la mamá siga tomándose bien el medicamento, que sus cargas virales sigan indetectables, que sus CD4 estén adecuados, el niño sea negativo o positivo, si es positivo, esté tomando bien el medicamento, ¿verdad? Igual vayan sus cargas virales en control. Si es un niño negativo, lo tienen que seguir llevando en control porque se le hacen ciertos exámenes cada cierto tiempo, ¿verdad? Entonces es como explicarles que no solo voy a llegar, le doy la leche y adiós, ¿verdad? Sino que es un conjunto en que nosotros lo vemos, ¿verdad? Demostraciones prácticas de la preparación de fórmula, ¿verdad? Enseñarles, hay mamás que nunca han dado fórmulas, hay mamás que son primerizas, ¿verdad? Entonces nosotros explicar realmente qué fórmula, ¿verdad? Pueden utilizar o cuál es la que a ellas les agrada más y cómo se debe de preparar para que esto pues nos ayude, ¿verdad? Y también pues la importancia del seguimiento y monitoreo de los niños, ¿verdad? Aquí creo que ya voy a terminar y ya aquí está. Solo voy a responder aquí la doctora Kaylee me pregunta qué requisitos debe cumplir además de una carga viral indetectable para optar por la lactancia materna.
Realmente lo que vemos es eso, ¿verdad, doctora? Que sea o la carga indetectable, pero nosotros siempre le recalcamos que los exámenes que se sacan son de sangre. Entonces, digamos, nosotros no sabemos la carga viral que pueda tener esa leche materna. Hay un riesgo siempre, ¿verdad? Pero lo ideal es que si es lactancia exclusiva, pues sí, no va a haber menos probabilidad que vaya a haber una infección. Entonces, es que la mamá se esté tomando bien el antirretroviral, que sus CD4 pues se mantengan, ¿verdad? Y que la carga viral pues idealmente esté indetectable. Eso sería, ¿verdad? Pero siempre se le recalca, ¿verdad? Que puede haber ahí, ¿verdad? No sabemos cómo es la carga de la leche materna, ¿verdad? Y antes me habían puesto también otra pregunta. En una mujer embarazada con obesidad, ¿cuánto sería lo ideal de reducción de peso? Cuando están embarazadas, nosotros no hacemos reducción de ninguna caloría, de nada, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que hacer es cuidar que esta mamá, dentro del rango de, digamos, del cuadrito que yo les ponía arriba, ¿verdad? Aumente de forma saludable, ¿verdad? Que no se pase esa cantidad de libras o de kilos al final del embarazo o dentro de cada mes que vayamos nosotros teniéndola, pero no podemos reducir. Lo que sí podemos reducir es, por ejemplo, si la paciente me dice, estoy comiendo pan dulce, tomo gaseosas, me como, no sé, 5 tortillas cada tiempo de comida. Entonces, ahí sí puedo yo reducir ciertas porciones de alimentos que tengan azúcares refinados. Ahí sí podemos hacer, ¿verdad? Bueno, eso sería. Muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado el tema, ¿verdad? Y sabemos que pues cualquier cosa estamos nosotros ahí para servirles y que les sirva. Aquí les pongo ya la bibliografía si alguien más tiene alguna duda. Muchas gracias, licenciada Zurdia. Una plática que nos permite aprender muchísimo sobre el tema, ¿verdad? Y muchísimas gracias por estar pendientes ahí de las preguntas y de las dudas que van surgiendo, ¿verdad? Si Con hubiera mucho gusto. algo, pues nosotros se los hacemos llegar también, ¿verdad? Para que nos sigan apoyando si hay alguna otra inquietud que pueda surgir en el grupo. Y pues le agradecemos su tiempo. A ustedes, gracias. Feliz día. Gracias, licenciada. Bien, ahora vamos a dar la bienvenida a la licenciada Ana Luisa Lemos, quien también es nutricionista y el día de hoy va a compartir con nosotros un tema bastante importante. La licenciada Lemos es licenciada en nutrición egresada de la USAC con una certificación de quineoantropometría ISAC nivel 1. También tiene una certificación de quineoantropometría ISAC nivel 2. Tiene una maestría en alimentación y nutrición egresada de la Universidad San Carlos de Guatemala y un diplomado en formación de educadores en diabetes de la Federación Mexicana de Diabetes. Además de ello, pues la licenciada Ana Luisa Lemus es la coordinadora del Departamento de Nutrición de la Unidad de Atención Integral de VIH del Hospital Roosevelt y ha sido catedrática de este diplomado por bastante tiempo. La licenciada Ana Luisa Lemus tiene una vasta experiencia en el tema de nutrición y VIH, así que pues le damos la bienvenida, agradecemos su tiempo, licenciada Lemos, y la accesibilidad para acompañarnos el día de hoy. Así que pues este es su tiempo, ¿verdad? Y los dejo con la licenciada Lemos. Buenos días a todos.